Buenos días, mi nombre es Selena Villamizar y junto a mis compañeros Ángel Martínez y Salón Aidi les pondremos sobre el tema que se nos fue asignado, el cual fue el efecto de la temperatura sobre el proceso Haber-Bosch. Siendo más, pasaremos a la introducción. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el proceso Haber-Bosch? Pues el proceso Haber-Bosch es un método químico industrial el cual se utiliza para sintetizar amoníaco a partir de dos gases, los cuales son el nitrógeno y el hidrógeno. El nitrógeno, el cual lo podemos encontrar en el aire, y el hidrógeno lo podemos encontrar de manera natural o en el vapor del agua. Este método fue introducido a partir del siglo XX por dos personas científicas muy conocidas, el cual tenemos a Fritz Haber, el cual fue un químico que adoptó la reacción a escala de laboratorio, y tenemos al ingeniero Carl Bosch, el cual adoptó la reacción a escala industrial. La ecuación de la reacción de este método nos dice, que se presenta en la diapositiva, que dos moléculas de nitrógeno gaseoso reaccionan con tres moléculas de hidrógeno gaseoso para formar dos moléculas de amoníaco gaseoso, y esto se libera son 92 kilojulios por mol de energía. Esto quiere decir que la reacción es exotérmica. ¿Qué se quiere decir con exotérmica? Quiere decir que la reacción libera calor. Otra parte de la introducción, otro punto de introducción muy importante es aclarar el equilibrio químico y la temperatura. Pues la reacción de Haber-Bosch es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos que se formaron a partir de la reacción pueden volver a convertirse en reactivos. Esto se hace cuando se alcanza un equilibrio en la reacción. O sea, cuando la velocidad de la reacción directa, que es cuando se está formando el amoníaco, debe ser la misma a la velocidad inversa de la reacción, que es cuando se está descomponiendo el amoníaco. No puede haber diferentes velocidades, debe hacerse una velocidad en la cual se pueda alcanzar un equilibrio para que de esta manera se pueda dar la reacción inversa. Otro punto introductorio es la influencia de la temperatura y condiciones industriales. Mencioné anteriormente que el método Haber-Bosch se adoptó a manera química, en la parte química y también en la parte industrial, pero esto no quiere decir que las temperaturas sean las mismas o que se puedan manejar las mismas, ya que en la parte química a bajas temperaturas funciona mejor la reacción, pero a escala industrial las bajas temperaturas no le sirven a esos procesos, ya que a mayor temperatura hay una mayor velocidad de la reacción y esto puede compensar en el tiempo adecuado lo que se quiere obtener, que es la conversión o la producción del amoníaco. Para esto se crearon unas condiciones óptimas, las cuales se llevan a cabo, el cual nos dice que es como un manual, por así decirlo, que las condiciones pueden ir de 400 grados Kelvin a 500 grados Kelvin, siendo esto una temperatura estándar, no es ni muy baja ni muy alta, sino estándar. Esto se compensa con unas presiones, el cual van a ir de 150 atmósferas a 300 atmósferas. Con esto se compensa, por así decirlo, la baja temperatura que nos dice ese compromiso de ese manual. Y también menciona que hay unos catalizadores de hierro, lo que hace es acelerar la reacción, y esto lo que se puede obtener son unos porcentajes de 15 a 20% de la producción y conversión del amoníaco. Terminando esto, pasaremos a la siguiente diapositiva y al siguiente punto de la exposición. Buenos días, mi nombre es Salwa Onaidi y el día de hoy vengo a hablar sobre el fundamento del proceso Haber-Bosch. Tenemos que el proceso Haber-Bosch es una reacción exotérmica industrial que se utiliza para la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. En pantalla podemos visualizar la ecuación de la reacción, la cual se puede interpretar de la siguiente manera. Tenemos que una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco y, de paso, liberar calor. Bueno, esta reacción puede explicarse mediante las siguientes bases teóricas. Primeramente tenemos la ley de Le Chatelier. Esta ley establece que cuando un sistema se encuentre en equilibrio y es perturbado, ya sea por un cambio de temperatura, un cambio de presión, entre otros, este va a oponerse al cambio.
y el equilibrio lo va a desplazar para contrarrestar dicha perturbación. En el caso del proceso Haber-Bosch, como mencioné anteriormente, esta síntesis de amoníaco es una reacción exotérmica, es decir, libera calor. Esto implica que si se aumenta la temperatura, el sistema va a detectar ese calor adicional como una sobreproducción del producto calor y va a responder desplazando el equilibrio hacia los reactivos, lo que va a desfavorecer la producción del amoníaco. Por el contrario, si se disminuye la temperatura, el sistema va a contrarrestar esa pérdida de calor desplazando el equilibrio hacia los productos, favoreciendo lo que es la producción del amoníaco. Por lo tanto, en reacciones exotérmicas como esta, una menor temperatura va a favorecer la formación del amoníaco en equilibrio, mientras que una mayor temperatura lo va a reducir. Sin embargo, a temperaturas bajas, la velocidad de la reacción puede disminuirse, pero esto es algo que hablaremos más adelante. Cinética química. El proceso Haber-Bosch presenta un conflicto entre los principios de la termodinámica y la cinética química o cinética molecular. Desde el punto de vista termodinámico, las bajas temperaturas favorecen la formación del amoníaco, ya que la reacción es exotérmica. Sin embargo, a bajas temperaturas la reacción ocurre muy lentamente. Esto debido a que el nitrógeno es extremadamente estable debido a su triple enlace, por lo que requiere mucha energía para romperse. Por eso, en la práctica industrial se utilizan temperaturas altas de entre 400 y 500 grados Celsius, que aunque reducen un poco el rendimiento en equilibrio, permiten alcanzar una velocidad de reacción adecuada. Para compensar esa pérdida de rendimiento se utilizan altas presiones entre 100 y 250 atmósferas, lo que favorece la producción del amoníaco. Además, se utilizan catalizadores de hierro mejorados con promotores de óxido de calcio, óxido de potasio y óxido de aluminio, que aumentan la actividad del catalizador sin necesidad de subir la temperatura. Por último, también se utilizan unos sistemas de reciclaje de los gases que no reaccionan y condensadores que retiran el amoníaco producido, lo que ayuda a mantener el equilibrio desplazado hacia lo que es la producción del producto amoníaco, mejorando la eficiencia global del proceso. Bueno, ahora vamos a explicar algunas ecuaciones relevantes relacionadas con el proceso de Haber-Bosch. Primeramente tenemos la de energía libre de Gibbs y constante de equilibrio. Bueno, podemos visualizar la ecuación en pantalla, donde la delta G es la energía libre estándar, la R es la constante de los gases, la T es la temperatura en Kelvin y K es la constante de equilibrio. Bueno, entonces, ¿en qué se relaciona? Básicamente, si esta energía libre estándar es menor a 0, la constante va a ser mayor a 1, lo que se traduce en que la reacción va a favorecer a los productos, mientras que si esta energía libre estándar es mayor a 0, la constante de equilibrio va a ser menor a 1 y la reacción va a favorecer a los reactivos. Bueno, ahora tenemos la ecuación de Arrhenius, que está relacionada con lo que es la velocidad de la reacción, donde K es la constante de velocidad, A es el factor de frecuencia, EA es la energía de activación, R es la constante de los gases y la T es la temperatura en Kelvin. Entonces, la interpretación que tenemos de dicha reacción, de dicha ecuación, es la siguiente. A mayor temperatura, la constante de velocidad va a aumentar, lo que se va a traducir en una reacción mucho más rápida. Como dato curioso, tenemos que un catalizador lo que hace
básicamente es reducir esta energía de activación, lo que va a producir un aumento de la constante de velocidad sin cambiar la temperatura ni el equilibrio correspondiente. Bueno, ahora tenemos la ecuación de Van Hoff, que básicamente lo que explica es el efecto de la temperatura en el equilibrio. Bueno, tenemos que delta H es la entalpía estándar y delta S es la entropía estándar. Bueno, antes de explicar, vamos a aclarar que la entalpía estándar es básicamente el cambio de calor que ocurre en una reacción donde los reactivos y los productos están en su estado estándar, es decir, a una atmósfera de presión y una temperatura de 298 Kelvin. Mientras que la entropía estándar mide el grado de desorden o dispersión de energía de un sistema en condiciones estándar. Bueno, dicho esto, podemos interpretar dicha ecuación de la siguiente manera. En reacciones exotérmicas como la de Haber-Bosch, al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio va a disminuir, lo que va a ocasionar una menor producción de amoníaco en equilibrio. Ahora vamos a interpretar algunas gráficas relacionadas con el proceso Haber-Bosch extraídas de la siguiente fuente bibliográfica, la cual lleva por título Desarrollo y avances recientes en catalizadores de síntesis de amoníaco para el proceso Haber-Bosch. Bueno, en la primera gráfica podemos observar el efecto de la temperatura en la producción del amoníaco en equilibrio. Entonces, básicamente la gráfica muestra que a mayor temperatura el porcentaje de amoníaco en equilibrio disminuye significativamente independientemente de la presión. Sin embargo, a mayor presión, el rendimiento del amoníaco en equilibrio es mayor. Por ejemplo, tenemos que a 450 grados Celsius la producción de amoníaco es del 12% a 5 megapascales de presión y de 48% a 40 megapascales de presión. En resumen, las altas presiones favorecen la formación del amoníaco, mientras que las altas temperaturas la reducen. La segunda gráfica muestra cómo la producción de amoníaco es afectada por la modificación de la temperatura y el flujo de gases. Podemos observar que al inicio, a 450 grados Celsius, hay una producción de amoníaco alta y estable del 0,42%, lo que indica un buen funcionamiento del sistema. Después de unas horas, al disminuir la temperatura a 400 grados Celsius y después a 380 grados Celsius, se observa una caída en la producción del amoníaco hasta alcanzar el 0,08%. Entonces, básicamente esto nos indica que aunque las temperaturas bajas son favorables en la producción de amoníaco en equilibrio, la velocidad de la reacción se ve afectada, por lo que se obtiene menos cantidad del producto. Además, podemos observar que el flujo de gases es de 800 normales metros litros por minuto, lo que reduce el tiempo de contacto con el catalizador. Finalmente, cuando se disminuye a 200 normales metros litros por minuto, se puede observar que el porcentaje de amoníaco sube hasta alcanzar 0,17%, ya que los gases permanecen más tiempo en el reactor y pueden reaccionar de mejor manera. En resumen, la producción del amoníaco no está relacionado simplemente con el equilibrio, sino también con la cinética de la reacción y el tiempo de residencia de los gases en el catalizador. Bueno, ya teniendo en cuenta pues la fundamentación en sí del tema y ya tomándolo a modo pues de un tema ya más contextualizado, lo vamos a llegar a colisión con nuestro campo de estudio, que son los microorganismos, un componente pues ya biológico
a diferencia del proceso de relación Haber-Bosch, que es un proceso totalmente industrializado, a modo y presentando la relación del proceso de Haber-Bosch con lo que serían los microorganismos. Vamos a partir de la disyuntiva más clara, que es el proceso Haber-Bosch, es un proceso totalmente industrial, y lo vamos a comparar con un componente biológico que es en sí la participación de algún tipo de bacteria, como lo voy a explicar a continuación. Partiendo de características claves, como es la fijación del nitrógeno. Algunas bacterias cuentan con características, más específicamente estas que muestro en pantalla en la diapositiva, que son bacterias pertenecientes a estos géneros, el de Rhizobium, Azotobacter y Cianobacterias, que cuentan con la característica de fijar ese nitrógeno atmosférico presente pues en la atmósfera hacia el suelo. Estas bacterias cuentan con la característica, que es donde lo hacemos el proceso de relación, de la conversión mediante un proceso de reducción del nitrógeno atmosférico en un producto asimilable por las plantas, que es el amonio. Esta comparativa, pues si lo ven así, es muy similar en cuanto a las finalidades del proceso Haber-Bosch, aunque sea pues este industrial, y el del componente de las bacterias biológicas. Esa es como tal pues la relación más notoria que llegamos a encontrar a la hora de compaginarla, y las explicaré a continuación pues punto por punto cómo se da. Acá hablamos del proceso de Haber-Bosch, cuenta con un componente que sirve como catalizador de la reacción, que es el hierro, pero al llevarlo a este componente biológico vamos a hablar de un complejo enzimático que es característica de estos géneros bacterianos ya presentados, que es el complejo de la nitrogenasa. Básicamente pues este cumple el rol de catalizador que cumple el hierro en el proceso de Haber-Bosch, pero en el componente biológico pues es la nitrogenasa, y son la verdad pues muy similares en cuanto a esa función, cosa pues que se explica y que explicaré yo con la ayuda de las dos imágenes presentes en la diapositiva, que la de arriba es el ciclo en sí del nitrógeno, para explicarlo bien en cuanto a hacer de recalcar la participación de las bacterias y la participación en sí del complejo nitrogenasa en este proceso de reducción. En la parte de arriba, la imagen que está ahí, que se ve pues de las flechas, esa imagen es el ciclo del nitrógeno en sí, explicado de la siguiente forma. La presencia del nitrógeno atmosférico en la atmósfera pues cuenta con la fijación biológica. El componente biológico en este caso son las bacterias, las que llevamos a relacionar con el proceso de Haber-Bosch, que toman ese nitrógeno atmosférico y lo fijan hacia el suelo. Ahí está pues el primer factor. Después llega a un proceso de nitrificación, que es un papel que cumplen estas mismas bacterias en cuanto a la participación del complejo nitrogenasa sobre el nitrógeno atmosférico. Lo pasan a un nitrito, un producto ya reducido, que a diferencia del nitrógeno atmosférico sí es asimilable por las plantas, es decir, pues la planta sí puede llegar a utilizarlo, a incorporarlo en sus rutas, como se llega a ver en el ítem número 3, un producto ya asimilable por las plantas. En el punto número 4 es el proceso de amonificación, que es lo que le sigue a esto, en cual, como lo dice el nombre, pues ya a la hora de la reducción del nitrato atmosférico pues se lleva a la producción de amoníaco, papel que cumplen estas mismas bacterias. Y aquí se hace una serie de incisos, por decirlo aparte, que es a la hora de la nitrificación, de la formación del nitrito, existe un proceso que se llama desnitrificación, que básicamente ese producto ya asimilado por las bacterias y reducido que usaron las plantas, también se puede tomar, hablo del nitrato, por grupos bacterianos que pueden hacer literal todo lo contrario, es decir, en vez de tomar el nitrógeno atmosférico y reducirlo a productos asimilables como el amoníaco, el amonio, pues hacen todos los contratos, toman este nitrito y lo llevan a una conversión y lo convierten en nitrógeno atmosférico, es decir, no es una ruta directa
en las cuales pues solo se convierte en un producto asimilable y las plantas lo asimilan y ya, sino es que este también por una participación biológica de la bacteria puede retomar hacia el ciclo en cuanto a la producción de nitrógeno atmosférico y no esperar pues que un tercero, como en este caso pues son los animales que consumen el producto asimilado por la planta, se descomponen en cuanto a la materia orgánica y quedan el nitrógeno en sí en el suelo, no, sino es que también está esta incorporación del proceso en los cuales se evalúa como tal una forma ya cíclica, una forma pues repetitiva. Y en cuanto a la participación de la enzima nitrogenasa, ya aquí sí vamos a ser un poco más específicos. Esto moradito que ven aquí es el complejo en sí de la nitrogenasa, que pasa por dos procesos de reducción. Los procesos de reducción son características por un donador de electrones, que casi siempre pues aquí se habla del molibdeno en cuanto a la participación de los componentes del complejo nitrogenasa, que sufre dos procesos de reducciones. En total, con la revisión bibliográfica pues se encuentra que los donadores son utilizados 6 electrones y 6 protones en ese proceso de reducción, que da lugar a 2 moléculas de amonio. Esa es en sí la participación del proceso del complejo de la nitrogenasa en cuanto a la reducción del nitrógeno a amonio. Último, vamos a hablar un poco sobre uno de los artículos utilizados como base teórica para la elaboración de este seminario, el cual lleva por título Desarrollo y avances recientes en catalizadores de síntesis de amoníaco para el proceso Haber-Bosch. Bueno, este artículo básicamente es una revisión de los avances que se han realizado en el desarrollo de los catalizadores para el proceso Haber-Bosch, con el objetivo de lograr una síntesis de amoníaco más eficiente y también más sostenible. Entonces, básicamente en este artículo nos exponen ciertos puntos de relevancia sobre el proceso Haber-Bosch. Nos indican que ciertamente es un proceso clave para lo que es la producción de fertilizantes, pero también es responsable del 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono debido al uso de hidrógeno proveniente de combustibles fósiles. También nos indican que el principal desafío de este proceso es que, aunque el equilibrio favorece la formación del amoníaco en temperaturas bajas, la reacción se vuelve extremadamente lenta en estas condiciones, lo que obliga al uso de temperaturas altas de entre 400 y 500 grados Celsius y presiones elevadas de entre 100 y 250 atmósferas. Nos indican que los catalizadores tradicionales de hierro funcionan a estas condiciones, pero presentan baja actividad a temperaturas más bajas y son sensibles a contaminantes como por ejemplo el oxígeno y el agua. Y bueno, también nos exponen que entre las mejoras recientes para este proceso está la elaboración o la producción de catalizadores de rutenio, que son más activos que los de hierro, pero son más costosos. Y también tenemos el uso de nuevos materiales como son los electruros, hidruros y oxinitruros, que permiten operar a temperaturas más bajas y con mayor tolerancia a contaminantes. Gracias. Bueno, ahora pasaremos al segundo artículo, el cual lleva por nombre Envolvente operativa del diseño del proceso Haber-Bosch para la conversión de energía en amoníaco. Bueno, tenemos que este artículo analiza cómo la temperatura de entrada al reactor afecta la conversión y producción de amoníaco en un sistema de 3 lechos que operan autotérmicamente. ¿Qué significa esto que operan autotérmicamente? El reactor que se utilizó tiene la capacidad de no solo producir su propia energía, sin aceptar energía o un calor exterior, ya que la energía tanto se recibe como se produce en calor, ya que la reacción es exotérmica, sino que también tiene la capacidad de mantenerla estable.
Se estudiaron temperaturas de entrada desde 519 kelvins hasta 537 kelvins, observando que a mayor temperatura de entrada, la velocidad inicial de la reacción aumenta. De esta manera favorece la conversión de los primeros lechos. Sin embargo, los resultados muestran que si la temperatura es demasiado alta, que esto obviamente depende de que la reacción tiene una capacidad de exotermicidad en el proceso, este proceso lo que hace es que la reacción se va a desplazar en contra de la conversión del amoníaco, reduciendo de esta manera total producción de él. En la simulación también se identificaron rangos óptimos de entrada donde se logra el máximo rendimiento, manteniendo el proceso en un estado totalmente estable y eficiente. Concretamente se logró observar flexibilidad en la producción de amoníaco, la temperatura de entrada, y esto permitió un aumento de hasta el 24% de producción de amoníaco, pero también se mostró un 73% de la reducción de este mismo, ya que las temperaturas estaban todavía como intercalando las temperaturas para saber cuál tenía una mayor producción de esta de acuerdo a la temperatura que se le está aplicando. El estudio también habla sobre que hay una existencia de 3 estados de operación, el cual está uno superior estable, uno inferior estable y uno totalmente inestable. Estos estados dependen directamente de la relación entre la producción de calor y la extracción de este mismo calor en presencia del calor. Con este análisis se confirma que controlar la temperatura de entrada es esencial para mantener la operación en el rango superior estable, asegurando alta conversión y eficiencia en el proceso Haber-Bosch. Este sería en sí pues el artículo número 3 que vamos a presentar, que lleva por título Sondeo de la química de superficie durante el proceso de Haber-Bosch. Este artículo básicamente se habla en cuanto a la participación de los catalizadores comúnmente en este proceso, como es el hierro, y pues en cuanto a la fundamentación de este mismo proceso. Es un artículo muy general en cuanto habla de la sintetización de amonio a partir de nitrógeno atmosférico y a partir de hidrógeno, asociándolo a un proceso que se llama catálisis heterogénea, que pues es en sí pues lo que se da en el proceso industrial de Haber-Bosch, con la finalidad o con la asociación al sector económico a una parte agroindustrial en la creación de fertilizantes, convirtiéndolo en un producto como lo es el amonio, asimilable para las plantas. El artículo número 4, que lleva por título Evaluación agronómica de bacterias fijadoras de nitrógeno aisladas de suelos andinos en plántulas de lechuga y tomate, en resumidas cuentas lo que habla es del papel de las bacterias que cuentan con las características del proceso de fijación de nitrógeno, como lo son las cianobacterias y las pertenecientes al género de Rhizobium, que en la parte de los resultados del artículo es la que se llegan a evaluar, y lo que hacen es evaluar ese componente en cuanto a la característica de presentar el complejo enzimático de la nitrogenasa, lo que les otorga la capacidad de ese componente estable del nitrógeno atmosférico, ese triple enlace, pues romperlo y convertirlo en un producto asimilable para las plantas, que simplemente pues es como un papel de fertilizante lo que hacen ahí, y eso es lo que pues lo evalúa, la característica notoria de que si pues tiene la capacidad de fijar el nitrógeno y cuáles son los géneros bacterianos que cuentan con esa característica. Ya para concluir, en cuanto a lo del tema de Haber-Bosch, un proceso totalmente industrializado que tiene como finalidad o como producto final un producto de amoníaco, producto comúnmente utilizado en las agroindustrias como fertilizante, que se llega a sintetizar a partir de nitrógeno atmosférico y a partir de hidrógeno, que llega a compaginar con procesos biológicos como es el realizado por algún tipo de bacterias pertenecientes al género de Rhizobium o al género de cianobacterias, también comúnmente utilizado para estos temas, ya que pues en sus componentes o en sus elementos estructurales presentan
presentan complejos que compaginan unos con otros, como es el caso en el componente industrial del hierro, y en el componente biológico el complejo enzimático presente en estos tipos de bacterias que cumplen con la misma función. El componente estable del nitrógeno atmosférico, ese triple enlace, romperlo mediante un proceso de reducción con la participación de donadores de electrones, en los cuales dan como resultado un producto asimilable, un producto ya reducido por las plantas utilizado comúnmente en el sector agroindustrial.